Hola a todos y bienvenidos. Hoy os voy a explicar 7 errores típicos que tenéis que evitar cuando habléis español. Empezamos. El primero es el uso de determinantes posesivos con las partes del cuerpo. Cuando hablamos de partes del cuerpo con verbos como doler, nunca usamos el determinante posesivo. Decimos directamente la parte del cuerpo que nos duele. Por ejemplo, me duele la cabeza, me duele la mano. Está claro que si yo tengo un dolor en alguna parte de mi cuerpo, esa parte es mía. No hace falta que digamos que es mi cabeza. Quizá este error venga de idiomas como el inglés o el alemán, donde sí que dicen mi mano o mi brazo cuando se refieren a que les duele. El segundo error es el uso de las preposiciones a y en, que a menudo se confunden. A indica el destino de un desplazamiento y se usa con verbos de movimiento. Por ejemplo, voy al colegio en bus o 2 veces a la semana vamos a Madrid. En indica permanencia o el lugar en el que estás o haces algo. Por ejemplo, vivo en Inglaterra o esta noche me quedo en casa, aunque en otros idiomas como francés o italiano en se puede usar con verbos de movimiento si vamos a un país. En español no. Si hay movimiento siempre usamos la preposición a. Siguiente error es confundir cuál y qué. Los dos son adjetivos interrogativos, pero mientras que qué se usa con información más general, cuál se usa con información más específica. Por ejemplo, ¿qué es este electrodoméstico? Es una lavadora. Con eso estás buscando información general sobre el electrodoméstico. Y ya preguntas, ¿cuál es su función? Lavar la ropa. Con esa pregunta ya buscas información más específica y además ya sabes de qué estás hablando, ya tienes un referente, que es la lavadora. Cuando preguntamos algo por primera vez para obtener información general, usamos qué. Si no hemos estado hablando sobre ese tema o si no tenemos un referente, no podemos utilizar cuál. En el ejemplo de la lavadora decimos cuál porque ya sabemos de qué estamos hablando. Y ya tenemos el nombre del electrodoméstico y ahora decimos cuál es la función. Además, tenemos que pensar que cuál no va seguido de sustantivo. No podemos decir ¿cuál libro te has comprado? En el ejemplo anterior decíamos ¿cuál es su función? Como veis, después de cuál hay un verbo. Si ya hemos hablado del sustantivo antes, y ya lo hemos dicho, sí que podemos decir cuál porque nos estaremos refiriendo a ese sustantivo. Por ejemplo, ¿este vaso o este? ¿Cuál prefieres? El cuarto error es decir la problema. Este error consiste en utilizar el artículo femenino la con sustantivos que son masculinos, pero que parecen femeninos porque terminan en a. Yo creo que saber el género de los sustantivos en español es bastante simple, porque casi todas las palabras que acaban en a son femeninas, pero algunas palabras que acaban en a, muy poquitas, no son femeninas. Algunos ejemplos son el problema, el aroma, el clima, el día, el cura, el diploma y el fantasma. Y vamos con el siguiente error, y es decir, un otro. No se pueden usar dos determinantes juntos en español. Estos dos determinantes no se pueden usar. Por ejemplo, no podemos decir un otro día. Tenemos que decir otro día o un día. El sexto error es confundir recordar y acordarse. Más que confundirlos es usarlos de manera incorrecta. Aunque los dos significan lo mismo, que es traer algo a la memoria, algo que ya habías olvidado, tienen estructuras muy distintas. Recordar tiene una estructura muy sencilla y es un verbo transitivo normal, con sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, yo siempre recuerdo el día de mi boda. Acordarse es un verbo un poco más complejo porque tiene el se y porque además va acompañado de la preposición de. Así que la estructura sería sujeto, el se o la forma reflexiva correspondiente, verbo, de y ya el complemento. Por ejemplo,
Siempre me acuerdo de mi boda y de lo maravillosa que fue. El séptimo y último error es decir la gente son. Este error puede tener su origen en comparar el español con otros idiomas como el inglés. En inglés decimos people are porque people es el plural de person, pero gente no es el plural de personas. Gente es una palabra singular. Si fuera plural diríamos las y no, decimos la gente es. El francés también puede llevaros a error porque en francés la gente es, se dice les gens sont. Pero les gens está en plural, tiene una S y por eso el verbo también se conjuga en plural. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que pongáis mucha atención cuando habléis español y cuando lo escribáis para que no cometáis estos 7 errores. Si os ha gustado, suscribíos y decidme en los comentarios qué otros temas os gustaría que explicara. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.